Interexport Colombia contrató un grupo de consultores que está constituido por Nini Marulanda, Jesús Cruz, Jimmy Cortés, Ingrid Kimball y yo, Adriana Artunduaga, que somos los encargados de hacer el análisis y el diagnóstico para la convergencia a normas NIF. Buenas tardes para todos, mi nombre es Nini Joana Marulanda Villa. Voy a hablar sobre el rubro de propiedad, planta y equipo de la compañía ITSA Intersol Colombia, ya que su actividad principal es la comercialización y fabricación de medicamentos en general y otros servicios relacionados con la actividad principal. La empresa fue fundada el 11 de agosto del 2008, con el cual en su rubro de propiedad, planta y equipo cuenta con 3 lotes, 2 bodegas y 12 oficinas, del cual son objeto del objeto social de la compañía. En el rubro de propiedad, planta y equipo, la empresa tiene estos activos registrados a un costo de adquisición por un valor total de 436.660.403 al momento de la adopción de las NIF, la empresa, como medición posterior al reconocimiento de los mismos, la empresa eligió como política de adopción el modelo reevaluado. ¿Qué quiere decir esto? Es realizarle un avalúo a todos los activos y así tener su valorización, que esto nos permite saber cuál es la realidad de la empresa, ¿sí? Del patrimonio de la empresa. O si por el contrario, si el patrimonio está inflado y después de la aplicación de la NIF se verá afectados cuando deseen mostrar sus estados financieros, sus estados de resultados según los requerimientos de los socios, o al momento de ser necesario un respaldo financiero. Digamos que para el caso de la compañía ITSA Intersol Colombia, se contrató un ente especializado independiente para realizar su respectivo avalúo, el cual pues nos arroja para la empresa un avalúo, digamos una valorización positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que sus activos quedan a un valor razonable de 663.275.290. Digamos que eso es como un incremento más o menos del 66%, y a la vez un ajuste de su vida útil a 45 años en el caso de las bodegas, ¿sí? Que las tenemos fiscalmente a 10 años. ¿Qué significa esto? Que el patrimonio de la compañía se ajustó a la realidad y asimismo se ajustaron sus vidas útiles, las cuales se deprecian al valor razonable, y asimismo cada año la empresa ajusta su valor según su valorización realizada a los activos, y así tener un patrimonio ajustado a la realidad. Digamos que adicionalmente la compañía para el año 2018 adquirió un laboratorio de alta capacidad y tecnología de última vanguardia para asegurar el crecimiento y expansión del negocio a Europa, y generando un incremento en sus activos significativo, por el cual la empresa espera tener beneficios económicos futuros, ya que al adquirir este laboratorio está por un costo de adquisición de un total de 3.808 millones. Entonces ya vemos que los activos de la empresa aumentan significativamente. Digamos que en la adopción a las NIF, digamos que uno de los cambios representativos es que en el caso, digamos, en el laboratorio, digamos que no se le da una vida útil general para depreciarla, sino por sus componentes. ¿Qué significa esto? Digamos, en el caso del laboratorio se va a tener una vida útil diferente en el caso del dispositivo de 6 años, en el caso del cuarto frío 11 años y en el de la infraestructura 22 años. ¿Qué quiere decir esto? Que los diferentes componentes
o sea, lo que compone este laboratorio, no todo se va, digamos, a depreciar en el mismo tiempo, no todo tiene una vida útil igual. Digamos que los dispositivos como tal van a durar menos años, mientras que la infraestructura tiene una duración de mucho más tiempo, ¿sí? Eso es uno de los cambios significativos en propiedad, planta y equipo con la adopción de las NIF, ¿sí? Mientras que, digamos que una de las recomendaciones que nos da los consultores para el caso de propiedad, planta y equipos es estar realizando un avalúo de la propiedad, planta y equipo, digamos que periódicamente, para poder ajustar sus estados financieros a la realidad. En el caso de, digamos, de propiedades, planta y equipo como computadores, digamos, sillas, todo lo que tenga que ver con el resto de propiedad, planta y equipo, está revisando si estos cumplen con la política contable, con la política que se puso, y lo que no se esté utilizando en la empresa, que ya esté obsoleto, darlo de baja y así estar con sus estados financieros ajustados a la realidad. Muchas gracias. Espero que sea de mucho. Espero que pues que les haya servido digamos la sustentación de propiedad y planta de equipo para los inversionistas de la compañía ITSA Colombia. Lo primero que vamos a hacer es un resumen del diagnóstico del sector farmacéutico. El sector farmacéutico es la actividad económica relacionada con la fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico. En 2016 las ventas de este sector superaron los 9 millones de pesos en medicamentos de empresas del país y 12.2 billones en ventas de empresas multinacionales, según datos del DANE del 2016. El consumo de medicamentos está impulsado principalmente por el cambio en los perfiles epidemiológicos de la población, los nuevos desarrollos y tratamientos terapéuticos que ofrecen alternativas al mercado. El reto para este sector es que en el año 2030 pase de ser un mercado emergente a ser un mercado consolidado y fuerte en el sector farmacéutico, que adopte nuevos procesos de innovación y sofisticación de productos, incremente la balanza exportadora y aproveche de manera sostenible la riqueza en recursos naturales que tiene nuestro país. A mí me correspondió el rubro de inventarios. Bueno, para Colombia los inventarios se han definido como bienes tangibles, lo decía el decreto 2649 de 1993. Las normas utilizadas para la convergencia a las NIF los define como activos, es decir, que no solamente corresponderían a bienes tangibles, sino que harían parte de los inventarios aquellos activos también intangibles. Los inventarios definidos como activos requieren que cumplan con las condiciones para este tipo específico que están establecidos en el marco conceptual de las normas internacionales y en la sección 2.15 del módulo 2 de NIF para pymes. En cuanto a que los activos deben ser recursos controlados por la entidad, que hayan sido producto de hechos pasados y de los cuales se espera obtener beneficios económicos en el futuro. Para la aplicación del costo de adquisición, la NIC 2 tiene muy claro que estos costos están compuestos por el precio de compra, impuestos no recuperables, transportes, manipulación y otros atribuidos directamente a la adquisición del producto. Se excluye la diferencia, en cambio, el almacenamiento innecesario y los gastos de financiación, que no tienen que ver en la medición de este rubro. Interesport tiene un inventario compuesto por 381 referencias y de esta manera aplicamos el costo de adquisición año por año desde el 2011 hasta el 2019. El siguiente paso que se hizo fue el análisis del deterioro. Esto se hizo referencia por referencia. Al tener los costos de adquisición, le sumamos el incremento calculado en el 28.56%. Esto nos da un precio estimado de venta. A esto de precio estimado de venta se le restan los costos asociados a la venta,
que para el caso de Interesport son la comisión de los personal de venta, el impuesto de industria y comercio. Esto nos da un valor neto realizable. Aunque el valor neto realizable debe ser mayor a los costos de adquisición. Si el costo de adquisición es mayor al valor neto realizable, se presenta deterioro. Aunque NIC no menciona el término deterioro de forma directa, menciona que la idea es disminuir el importe en libros de los inventarios hasta su valor neto realizable, si este fuese menor, con el objetivo de no sobrevalorar o subvalorar este rubro. El inventario se evaluaría por el valor neto realizable porque es menor que el costo. Los cambios principales que se han presentado en las políticas de inventarios se basan prácticamente en que el costo de los inventarios en la NIC 2 se determina por el método PEPS o FIFO. Los inventarios serán valuados a su costo o valor neto realizable según cuál sea el menor. La NIC 2 incluye detalles de la metodología de acuerdo con el tipo de inventario. Los descuentos comerciales que otorguen los proveedores disminuyen la cuenta de inventarios. Los productos obsoletos o vencidos se darán de baja cada cierre del periodo, disminuyendo el rubro de inventarios y afectando el resultado integral. Por último, pues la NIC 2 presenta en forma detallada las bases para el reconocimiento, la medición, la revelación y la presentación del rubro de inventarios. Para concluir, pues podemos decir que el valor neto realizable es un método de valoración de acuerdo con la NIC 2. Este valor neto realizable está muy alineado con el valor de los mercados de los bienes y en términos contables de estados financieros quiere decir que las provisiones sobre los inventarios pasarían a ser deducibles. Tanto las normas colombianas como la NIC 2 coinciden en que al cierre de cada periodo se debe calcular el deterioro o pérdida del valor de los inventarios, ya sea por cualquier variación en los costos de ventas o por afectaciones en precios del mercado. Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Kimball, soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Minuto de Dios. Esta tarde les voy a hablar sobre el tema de provisiones y arrendamientos de acuerdo a la norma internacional. La norma NIC 37 dice que es un pasivo en el que existe incertidumbre sobre la cuantía o el vencimiento y se requiere usar un alto grado de estimación para poder ser cuantificado. Debe reconocerse una provisión cuando se den las siguientes condiciones. A. Una entidad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita como resultado de un suceso pasado. B. Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación. Y C. Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. Si estas condiciones no se cumplen, no deben reconocerse una provisión en los estados financieros. Al elaborar los estados financieros habrá que determinar si existe contingencias y cuál es el grado de incertidumbre. Estas deben ser determinadas por el juicio de la gerencia de la empresa, experiencia en transacciones similares o deben ser emitidos informes por asesores legales. El contador tendrá que solicitar las asesorías legales que indiquen de forma expresa cuál es la probabilidad del desenlace de la demanda, probable, posible o remota, y, de ser el caso, el importe de la estimación. Su calificación se dará de la siguiente forma. Probable sería mayor al 50% y esto requiere la contabilización y la revelación en las notas en los estados financieros. Posible, menor al 50%, que requiere únicamente la revelación en las notas, y remoto, que es menor al 10%, no se registra ni se revelan en las notas. Teniendo en cuenta la calificación anterior, la norma nos indica que solo afecta a los estados financieros en el caso de una posibilidad de tener una salida de recursos. Las recomendaciones para el caso estipulado en la compañía de Laboratorios Interesport Colombia S.A. es
en donde se pueden encontrar diferentes demandas legales y teniendo en cuenta lo que nos indica la norma, se toma la opción de consultar el asesor legal de la compañía, quien toma cada caso y lo cuantifica dándonos su dictamen, indicando que ninguno de estos afecta a los estados financieros, puesto que no es probable que tenga que efectuar una salida de recursos, pero sí se debe informar de dichas revelaciones en las notas de los estados financieros. Hablando del tema de arrendamientos en la sección 17, dice que es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. La propiedad del mismo, en su caso, puede o no ser transferida. Este tipo de arrendamiento financiero tiene opción de compra al finalizar el contrato. Podemos considerar que se va a ejercer la opción de compra atendiendo al importe del valor residual en comparación con el valor del mercado, a la revocabilidad o irrevocabilidad del contrato y en última instancia a las alternativas seguidas por la empresa al finalizar otros contratos de arrendamiento financiero. En este caso nos dan la opción de tomar el leasing. Les voy a explicar un poco sobre qué es el leasing. El leasing dice que se paga un canon de arrendamiento por un tiempo determinado. Cuando dicho tiempo termine, se puede optar por adquirir el bien pagando un precio o podrá ser devuelto. El leasing es un contrato comercial, se celebra con el fin de obtener una utilidad. En un contrato bilateral, ambas partes contratantes le asisten obligaciones. En el leasing financiero siempre existe la opción de compra una vez terminado el pago de los cánones de arrendamiento. La opción de compra, dependiendo de la entidad bancaria, puede ser del 1% o del 10% del valor comercial del vehículo al momento del desembolso. Las recomendaciones para este caso es que en el caso que se presenta en la compañía nos dan la opción de realizar y poder dar una recomendación de que es lo mejor para la compañía. En este caso se realiza la comparación entre leasing, que es la opción con la cual pues nos brindan el ejercicio, y pues yo tomé un crédito para compra de vehículo y se puede decir que la mejor opción es el leasing, ya que al adquirirlo con un contrato financiero se puede obtener una utilidad del activo y al finalizar el contrato da la opción de compra del vehículo a un bajo costo. Adicional a esto, el interés que se paga es mucho más bajo que el calculado con el crédito de vehículo. Pues también tenemos que tener en cuenta que el leasing nos da la opción de que podemos utilizar el vehículo el tiempo determinado del contrato y también tenemos la opción de devolverlo si en caso tal no queremos adquirirlo para la compañía. También nos da la opción de que los vehículos que nos entregan son nuevos, o sea que vamos a tener obviamente la utilidad del vehículo mientras esté el contrato de arrendamiento, y adicional a eso, pues como les mencionaba anteriormente, se puede optar por comprarlo en un valor muy bajo, teniendo en cuenta que también se comparó con la parte del crédito de vehículo. Con el crédito de vehículo se maneja un interés muchísimo más alto, en donde obviamente el vehículo saldría por casi el doble del valor estimado o el valor inicial que nos brindan en el ejercicio. Entonces, para este caso, la mejor opción que puede tener la compañía es adquirir los vehículos por medio del leasing. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, mi nombre es Gabriel Cruz. Mi tema es intangibles. De acuerdo a la NIC 38, la norma establece el tratamiento contable para los activos intangibles distintos de la plusvalía y activos intangibles que tienen en una entidad para la venta en el curso ordinario del negocio. No incluye activos financieros ni derechos mineros o recursos no renovables similares. Se eliminan los diferidos por beneficios económicos. Se reconoce que existan documentos que determinen la obtención de un beneficio económico del mismo, que se puedan controlar el activo intangible. Debe ser identificable y separable cada uno de los componentes del activo. Un ejemplo son los software,
licencias, pólizas de seguros, franquicias, derechos prepagados. Vamos a hablar sobre el caso de la empresa ICSA. Actualmente se encuentra adelantando gestión de negociación con una de las más prestigiosas EPS en aras de prestar el servicio de laboratorio virtual en todo el territorio colombiano. Este proyecto está siendo auspiciado por el Ministerio de Educación en Colombia para garantizar la cobertura de salud en todo el territorio nacional. El proceso de apertura de licitación comenzó el pasado 10 de septiembre del 2019 y presentación de propuestas y prototipos fue suministrado por la Gerencia General de ICSA el 30 de septiembre del 2019 bajo las siguientes condiciones: contrato de prestación de servicios por 8 años por un costo total de cobertura nacional de 893.540.000 más IVA del 19%. Al hacer la liquidación, eso nos arroja 1.163.312.600 pesos el costo total del contrato. Realizamos la distribución de los conceptos según su finalidad, investigación y desarrollo, como lo reza la norma. Se parte del costo de adquisición. Es de aclarar que los conceptos de la fase de investigación siempre serán gastos y los de desarrollo serán mayor valor de algo, en este caso del intangible, que es un activo. Método de costo. En este método se difiere el costo total en el tiempo de duración del contrato para sacar la amortización a fecha del primer corte. La depuración resulta del resultado de restarle al costo total la amortización para determinar el costo y las utilidades retenidas. Reconocimiento bajo NIP del costo inicial. Se determinan cuáles son los activos intangibles para determinar bajo NIP el costo inicial. Muchas gracias. Buenas noches. En los contratos de servicios integrales del laboratorio de la empresa, para este caso, se hizo entre ITSA y la EPS Fundamar un contrato surgido desde el año 2017, el cual es el objeto es el suministrar el servicio de análisis de laboratorio sobre la infraestructura de equipos de la EPS Fundamar por 230 millones y prestar un mantenimiento de los equipos utilizados al final del contrato por 35 millones. El tiempo de duración del contrato es de 3 años y el valor total pactado es de 255 millones. Pagaderos mensualmente serán una cuota iguales a 21.250.000. Entonces, ¿qué nos dice la norma sobre esto? Bueno, la norma explica básicamente que se tienen que registrar los ingresos mes a mes, porque durante los 3 años se va a incurrir en unos costos y gastos que no se tienen contemplados y pues posterior a eso se va a ver la utilidad mes a mes. ¿Qué pasa donde yo lleve una vez ese dinero que está ingresando en este momento a un ingreso? Me va a dar pérdidas mes a mes porque no estoy reflejando verdaderamente un ingreso, sino solo por un mes me va a quedar el ingreso y mes a mes me va a ir dando pérdida. Bueno, la NIF 15 parágrafo 55 nos explica cómo podemos hacerlo. La NIF 15 parágrafo 55 nos habla de pasivos por reembolsos. Según la norma, afirma que ahí podemos llevar todos aquellos ingresos recibidos o por recibir y lo vamos a diferir a cuotas mensuales. ¿Para qué? Para efectuar los diferentes costos y gastos y así ver la verdadera utilidad que nos va a dar el ingreso en este caso. Y ya al finalizar el contrato, se va a llevar ahí sí la cuenta como un ingreso y vamos a ver la utilidad que de verdad
o el beneficio que tuvo este contrato. Bueno, entonces lo que tiene que hacer la empresa en este caso es, como ya recibió la plata, enviar la cuenta a un ingreso diferido y llevarla a un pasivo. ¿Por qué? Porque mes a mes se va a reconocer ese gasto o costos que se estén incurriendo dentro de los 3 años. Es decir, que la empresa, como ya recibió, bueno, entonces la recomendación sería, pues según la norma, hacer el reconocimiento de los 255 millones que están ingresando inicialmente y pues diferirlo, como bien lo dice en la norma, en los pasivos, ir mes a mes reconociendo este ingreso, y van a reconocerse también los costos y gastos durante los 3 años. Si de pronto se incurren otros costos y gastos y la empresa tiene que, digamos, modificar el contrato, lo que se tiene que hacer según el ANEF 15, parágrafo 20 y 21, es hacer unos contratos, y se va a contabilizar la modificación en un nuevo contrato. Es decir, es como un otro sí que se puede hacer por si se incurren en otros costos y gastos durante los 3 años, y así la empresa no incurra en estos gastos. Bueno, en el otro caso que tenemos, cuando la compañía va a hacer un subarriendo, por la ley 820 del 2003, artículo 17, dice que está prohibido, totalmente prohibido, hacer un subarriendo, ya que la norma colombiana como tal no lo indica, y este ingreso no lo podemos reconocer. Bueno, entonces, como ante la ley está prohibido hacer un subarriendo, la recomendación que se da es hablar con el propietario del inmueble y llegar a un acuerdo para que, digamos, que los 220 millones de pesos, cada uno les toque un porcentaje, y así de esa forma se puede hacer para no dañar la negociación. Bueno, en el impuesto diferido, como lo habla la NIT 12, tengo que llevar los ajustes fiscales, y tengo que determinar si son diferencias permanentes o diferencias temporales. En el caso de los inventarios para nuestra compañía, la norma dice algo muy específico, y es que para temas de laboratorios, el inventario, que se le va a hacer el impuesto diferido ya cuando el inventario se ha vendido. Es decir, que ese ajuste lo vamos a realizar cuando el inventario ya lo hayamos vendido, y con eso ya le podemos hacer el impuesto diferido. Como en este caso no tenemos en existencia el inventario que no se ha vendido, 939.788.812, 683, no le haría el impuesto diferido, pero sí le calcularía las diferencias, y en este caso las diferencias son permanentes. ¿Por qué? Porque el inventario va a estar cambiando, entonces va a estar permanentemente estas diferencias. Y para los inmuebles, sí tengo una diferencia, que son temporales. ¿Por qué? Porque se van a hacer una depreciación y un avalúo, y ese avalúo se va a sacar periódicamente, año por año. Entonces, este sería el impuesto diferido que tendríamos que hacer de los ajustes durante el último periodo, y tengo que hacer también el reconocimiento contable, como bien está. Y después tengo que hacer el reconocimiento contable. Entonces ahí tenemos que los gastos por impuesto de renta son 81.230.424 millones. Esto lo lleva a un impuesto diferido en el activo de 81.230.462, y esta diferencia es el impuesto diferido del pasivo, que son todas aquellas cuentas que me dieron para el pasivo.
tengo un superávit de revaluación del activo por 864.452.576 millones de pesos.